un, un estudiante de la palabra, un seguidor de Jesucristo. Muchos van a ser rechazados, pero no importa. Cristo está con ustedes. Mire lo que nos dice en su palabra. Cristo nos dice en Mateo 10, versículo 11 al 14, referente al rechazo que vamos a sufrir todos y cada uno de nosotros. Todos los que nos identifiquemos con Jesucristo vamos a ser rechazados, vamos a ser ofendidos de una manera u otra, por el hecho de ser lo que somos, por el hecho de confesar a Cristo en nuestras vidas. Mateo capítulo 10, versículo 11 al 14. Aquí está la misión que le dio el Señor a los 12 apóstoles. Y dice: mas en cualquier ciudad o en cualquier aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, o casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. El Señor está hablando aquí literalmente de sacudirse los pies, porque en ese entonces había mucho polvo. Pero el Señor lo que quiere explicarnos aquí es otra cosa. El Señor dio instrucciones a sus discípulos con respecto a cómo manejar el rechazo, el desprecio que nos haga la gente por identificarnos con Cristo, por llevarles el mensaje, por decirle: Cristo te ama. Que eso siempre debemos decirle a los inconversos: Cristo te ama. Pero estén preparados, muchos van a recibir el rechazo. Él dijo que no lo aceptaran, que no aceptaran ese rechazo, que no le tomaran en cuenta, que lo dejaran como el polvo. Ahora no nos sacudimos así porque no hay polvo, pero así, como que una basurita nos pusieron, una ofensa, esa ofensa, verla como un polvo, una basurita, déjala caer, déjala ahí. No le tomes en cuenta. No te preocupes. En otras palabras, no te preocupes por eso lo que te dijeron. Básicamente les estaba diciendo: no dejen que eso les ofenda. No permitan que esto evite que hagan lo que Dios los mandó a hacer. Dios mandó a llevar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cristo fue despreciado y rechazado hasta lo sumo. Él fue nuestro ejemplo. Y porque Él pasó esa prueba, Él está capacitado para decirnos a nosotros: tú la puedes pasar. Veamos en Isaías 53:3. Isaías capítulo 53, versículo 3. Qué precioso nuestro Señor y Salvador. Mire cómo fue Él cuando vino a la tierra. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si a Cristo le hicieron eso, lo que nos hagan a nosotros no es nada, hermanos. No es nada. No tenemos de qué preocuparnos. Y sin embargo, Cristo nunca permitió que eso le ofendiera. Aunque sintió dolor, no dejó que eso lo detuviera de hacer la voluntad de su Padre.
Él vino a morir por la humanidad. Y Él cumplió su misión al pie de la letra. A nosotros no nos ha mandado a morir por nadie, pero sí a confesar el nombre de Jesucristo siempre, a identificarnos con Él siempre, porque hay de aquel que lo negare a Él. ¿Qué dice el Señor? Que el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si alguien le negara delante de los hombres aquí en la tierra, Él también nos negará delante de su Padre en los cielos. O sea, la advertencia está vigente, hermanos. Nosotros podemos cumplir con lo que Dios nos mandó a hacer, hermanos. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Cuando nos ofenden a nosotros, amados hermanos, por causa del Evangelio, es primeramente a Dios a quien están ofendiendo. Cuando alguien nos rechaza, no es a nosotros que están rechazándonos, es a Dios, porque Él nos envía a ser. Él es nuestro jefe. ¿Vieron? Entonces nosotros tenemos que respaldarnos en nuestro jefe. Cuando alguien nos insulta, decir, mira, Cristo, te están insultando. A mí no, porque Él me dijo que me sacudiera como que fuera el polvo, como un polvo que uno se sacude. Ya, déjalo allí, no te lo lleves a tu casa, porque es basura. Cristo nos dijo en Lucas 10:16, veamos lo que nos dice. Lucas 10:16. Aleluya. El Señor nos instruye a sus hijos, mis amados. Mire lo que nos dice Él. Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye el mensaje de Dios, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Desecha al Dios Padre. El Señor ama a sus hijos, amados. Y lo toma como algo personal cuando alguien nos rechaza o nos tratan con desprecio. Él los toma como algo personal. Y dice, no, es que me lo están haciendo a mí. Él siente dolor. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo. Si usted se lastima la mano, le duele todo el cuerpo. Y le va a doler la cabeza también. Porque ahí están los sentidos. Veamos en Hechos capítulo 9 del 1 al 5. Una historia verídica de cómo el Señor siente en su persona la ofensa que nos hacen por causa de Él. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 5. Aquí vamos a ver a Saulo, o sea, al apóstol Pablo, antes de ser Pablo, antes de ser apóstol. ¿Lo tienen? Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, o sea, de esa ideología, que hablaran de Cristo, porque así le decían a los de Cristo, del camino, los del camino, porque Cristo era el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, porque él estaba en el cielo. Él estaba persiguiendo a su iglesia. Entonces, y el 5 dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Vieron? Entonces aquí el Señor nos dice bíblicamente que Él toma como personal cuando a nosotros nos persiguen o nos rechazan por su causa. Sabiendo que Dios nos ama, debemos vivir en obediencia a Él, conforme a su instrucción, para que nuestro fundamento sea sólido, amados hermanos. Por eso debemos estar fundados y cimentados en el amor de Dios. Tenemos que tener el amor de Dios, no el amor del mundo, porque el amor del mundo es respondón. El amor del mundo guarda silencio. Efesios 3, 14 al 19. Aquí está una instrucción. Efesios capítulo 3. Versículo 14 al 19. Aquí está el apóstol Pablo orando para que todos nosotros llegásemos al conocimiento de Cristo y que el amor de Dios sea perfeccionado en nosotros. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Repito, para que habite Cristo, para que viva Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos de toda la plenitud de Dios, amados hermanos, es ser llenos del amor de Dios, ser llenos cada día del Espíritu Santo, ser llenos cada día de la palabra, en una perfecta obediencia. Ahí entonces estamos viviendo la vida de Cristo, porque Cristo la vive dentro de todos y cada uno de nosotros, hermanos. Cuando nosotros nos llenamos de ese conocimiento, lo que más produce en ese conocimiento es el amor de Dios en nosotros, porque Él es la fuente del amor. Nuestro hombre interno, amados hermanos, debe ser fortalecido por el conocimiento y obediencia a la palabra de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, nuestro Dios interno. Recordando que el Espíritu Santo es el Dios interno que tenemos en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Para que disfrutemos de la presencia de Cristo en el corazón. Ahí disfrutamos, hermanos. Cuando no estamos cimentados en su amor, repito, cuando no estamos cimentados, no estamos llenos de su amor, tenemos miedo al rechazo. Tenemos miedo a que nos traten mal. Miedo a que nos identifiquen como cristianitos. No.
el que no tiene el amor de Dios. Pero si nosotros nos llenamos del amor de Dios, nosotros no tenemos miedo al rechazo, no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo va dentro de nosotros. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. El temor al rechazo, amados hermanos, es muchas veces más que el rechazo mismo. Tener temor es pecado, porque desconfiamos de Dios. Esto es falta de fe, falta de confianza en Dios. Cuando tenemos temor, le abrimos la puerta al enemigo. Nosotros no debemos tener temor, no tener miedo. El temor, el miedo, la duda es del diablo, no es de Dios. Cuando nos dejamos sorprender, cuando nos dejamos asustar por algo, es porque estamos faltos del amor de Dios. No estamos amando a Dios como deberíamos estarlo. Cuando entonces estamos débiles, porque nuestra fuerza, nuestra fortaleza es el amor de Dios en nosotros. Veamos lo que dice en Job capítulo 3 del 25 al 26. Job capítulo 3. Y esto es bíblico, hermanos. El temor no es de Dios. Cuando usted tiene temor, está en peligro. En peligro, ¿por qué? Porque se salió del reino de la fe. Está desconfiando de Dios. Con su actitud está diciéndole a Dios: Dios, yo no confío mucho en ti. Yo más confío en que el diablo me pueda hacer un daño. Qué ofensa, hermanos. Y dice así Job: porque el temor que me espantaba, por el temor que le estaba atormentando en su mente, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, ha llegado y me ha acontecido lo que yo temía. Tenía miedo y eso me llegó. Por eso el remedio es no tener miedo, para que no le llegue. No he tenido paz. Perdió la paz. No me aseguré ni estuve reposado. Nuestra seguridad es entrar en el reposo de Dios. No confiar en nuestras fuerzas, sino confiar en la fuerza de Él. Esa es nuestra seguridad y nuestro reposo. No obstante me vino turbación. Lo cogió débil, nos cogió fuera de base. Cuando dudamos, cuando tenemos miedo, es porque el diablo nos está atacando por medio de los demonios, por medio de las circunstancias. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que recurrir inmediatamente al Todopoderoso. Decir: Señor Jesucristo, ayúdame. Yo te necesito. Y entonces ahí Él viene y toma control de nosotros. Sí, amados. No podemos tener miedo. En 1 de Juan 4:18 nos explica un poco más. 1 de Juan 4:18. Y es que esto lo explica claramente. 1 de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor. Pero está hablando del amor de Dios. En el amor, cuando estamos con Cristo, en Cristo, entonces estamos en el amor. Ahí no hay temor, no hay espacio para el temor, sino que el perfecto amor, ese perfecto amor de Dios, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que tiene miedo todavía,
es porque no está amando a Dios. Tiene la obligación, la urgencia de amar a Dios con todas sus fuerzas. Cuando lo hacemos, entonces el amor de Dios viene y quita todo temor. Solo el amor de Dios lo puede hacer. Entonces tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. ¿Por qué tener temor mientras estamos estudiando o trabajando o viajando, haciendo cualquier cosa? No, hermanos, tenemos que pensar que Dios está en nosotros. Gloria al Señor. Amén. Cuando nuestra vida está llena del amor de Dios, no tiene cabida el temor, porque el temor es del diablo. Ya que el temor produce culpa, miedo y turbación. Eso produce el temor, culpa, miedo y turbación. Miren. Pero Cristo nos dejó su paz, amados hermanos. Cristo nos dejó su paz. Juan 14, 27. San Juan 14, 27. Eso es lo que tenemos que reclamar todos los días. Y creer lo que está escrito. Y hacer nuestra la palabra de Dios. Y confesarla en obediencia, sabiendo que Él es nuestra paz. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Porque la paz del mundo es ficticia, es pasajera, es engañosa. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No nos podemos turbar, no nos podemos asustar. ¿Por qué? Porque nos va a venir el miedo. Y el miedo es producto del diablo. Y eso es lo que Él quiere, que seamos miedosos, que tengamos miedo, que veamos una cucaracha y saltemos, que veamos algo y nos... No. ¿Qué es eso? Eso es desconfiar de Dios. Somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso que está dentro de nosotros, que pelea por nosotros. Eso es engaño, es una mentira del enemigo. Tenemos que aprenderlo a rechazar desde temprana edad, a decir no al miedo. Yo soy un hijo de Dios y a mí nadie me puede tocar mientras estés en obediencia a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Desde el comienzo de la creación, Dios prohibió el temor. Sí. Dios le dijo a Isaac, al hijo de Abraham, le dijo: no tengas miedo. Vamos a ver en Génesis 26, 24. Génesis 26, 24. Él no ha cambiado. Dios no ha cambiado ni cambiará. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, su palabra es la misma. Y la misma exigencia es hasta ahora. Amén. Génesis 26, 24 dice: y se le apareció Jehová aquella noche. Es a Isaac que se le apareció. Y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. A nosotros nos dice ahora, ¿qué nos dice? En 1 de Juan 4:4. 1 de Juan 4:4. Miren lo que nos dice el Señor. 1 de Juan 4:4. Aleluya. Por eso es que nos llenamos del poder de Dios cuando
aprendemos la palabra y la obedecemos, nos llenamos del amor de Dios, entonces ya no tiene cabida el temor, el miedo, la angustia, la desesperación, ya no. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En el mundo está el diablo, los demonios y todos sus problemas, todas sus mentiras, pero dentro de nosotros está el Dios Todopoderoso. Entonces es el más fuerte. Estamos con el más fuerte, estamos con el mejor, estamos con el invencible Dios. ¿Quién nos puede tocar si Dios está dentro de nosotros? ¿Quién? El problema sucede cuando nos salimos de Dios. El problema viene cuando somos desobedientes a Dios. Entonces nos salimos del camino correcto y entramos al camino del diablo. Allí sí nos ataca y nos puede matar. Pero por eso tenemos que estar siempre agarrados de Cristo y no aflojarnos para nada. Gloria al Señor. Dios prohibió el miedo. Veamos en Isaías 41:10. Isaías 41:10. Bien claro nos dice el Señor a nosotros. Le dijo al pueblo de Israel y nos dice a nosotros que somos sus hijos. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, no de vez en cuando, sino siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién manda más, Dios o el diablo? Dios, pues. Si el diablo está derrotado, el diablo es un mentiroso. Dios es la verdad y Él es el Todopoderoso. Él nos dice: no temas, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar siempre. Nunca vas a estar solo, nunca vas a estar sola. Yo voy dentro de ti. Veamos en Mateo 10, 30 al 23. Mateo 10, versículo 30 al 33. Para darnos valor, para darnos al Señor a entender que nosotros tenemos mucho valor para Él. Y dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Cómo no va a cuidar de tu vida? ¿Cómo no va a cuidar de tu salud, de tu sanidad? Si aún hasta tus cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tener temor, no asustarnos por nadie. Están en la escuela, en el colegio, un poco de niños ahí fumando droga o hablando malas palabras o haciendo cosas malas. Uno no tiene que estar con ellos, tiene que salirse. No, yo no puedo porque yo soy de Cristo. ¿Ya? No, porque me da miedo que puedan hacerse enemigos. No tengan miedo. ¿Quién está acá? ¿A quién le temes? ¿A un niño o a Dios? Porque cuando Dios se enoja, hay problemas grandes. Entonces mejor obedecer a Dios que obedecer a un muchacho que diga: no, ven acá. No, lo siento, yo soy un hijo de Dios, no puedo. Te vas, porque Dios va a pelear por ti. Nunca te va a dejar solo. Dice: nunca, ni un cabello te pueden tocar.
Ni un cabello te pueden arrancar porque Él lo sabe, que Él tiene contados. Y Él lo sabe. Por eso tenemos que confesarlo siempre. No de vez en cuando, sino siempre. No podemos negar al Señor. Jamás. Jamás podemos negar que somos hijos de Dios. Nunca. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Cristo nos enseña que los hijos de Dios son de gran valor para nuestro Padre. Él desea tanto su amor y su lealtad a Él. Él quiere que seamos fieles, que tengamos siempre la fe constante en Cristo. Siempre debemos reconocer que sin Él nada podemos hacer, que en Él vivimos, que en Él nos movemos y somos. Y que sin Él nada somos ni nada absolutamente podemos hacer, hermanos. Nada. Nada. Juan 16:33. Juan 16:33. Por eso el Señor, cuando vino a la tierra, Él habló personalmente y dejó aquí esto escrito en la Biblia para nosotros ahora, para que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo y qué es Cristo para nosotros. Amén. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo está vencido por Dios. El mundo no nos puede vencer entonces. Entonces luchamos contra enemigos derrotados. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios y Él sigue luchando por nosotros. Nosotros no tenemos que mover un dedo. Nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosísimas. La palabra y el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Si te acercas a un grupo que te quieren hacer daño, en el nombre de Jesucristo, Padre, yo echo esos demonios al abismo. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo te pido que envíes ángeles alrededor mío. Y pasa desapercibido, ni te ven. Porque lo que van a ver esa gente es ángeles. ¿Sí? O guardaespaldas grandes. Y dice, se van por otro lado. Eso es aprender a confiar en Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Ahora tenemos la paz de Dios. Y estamos en paz con Él. Que es muy importante estar en paz con Él. Estar en paz con nosotros mismos y con nuestro prójimo. No podemos estar en paz con Dios si nosotros no estamos en paz con nuestro prójimo y con nosotros mismos. La paz de Dios es perfecta. Es como el amor, perfecto. El perfecto amor echa fuera el temor. Así, el perfecto amor de Dios, la perfecta paz de Dios, se encarga de poner el orden de Dios en la vida de cada creyente. Gloria al Señor. Veamos el resultado del rechazo. Gloria al Señor. El rechazo, amados hermanos, produce inseguridad, rebelión y pobreza. Tres cosas que produce el rechazo: inseguridad, rebelión y pobreza. Vamos a ver la inseguridad. La inseguridad, amados hermanos, es el problema número 1 causado por el rechazo. Mire, el rechazo le hace ser inseguro a una persona. Duda ya. Muchas veces usted mismo se rechaza. ¿Por qué razón? Porque se siente insegura. Dice, no, yo no puedo entrar ahí porque me van a hacer esto.
o yo no puedo hacer tal cosa porque no. Usted mismo se está rechazando. Usted no está conociendo quién es usted en Cristo. Usted está negando el poder de Dios. Usted está mirando el poder del diablo. Sí, eso sucede. Usted mismo se rechaza porque se siente insegura. Tienen temor de volver a ser rechazados. Y se vuelven indecisos y de doble ánimo. Y la Biblia prohíbe eso. Veamos en Santiago 1:8. Santiago 1:8. Los de doble ánimo. Los de doble personalidad. Los de doble carácter. No, nosotros somos íntegros en todo. Somos creyentes hasta la muerte. Porque ni la muerte no nos puede separar del amor de Cristo. Así es. Cuando usted lo dice y lo cree en su corazón, Dios va a pelear por usted todos los días de su vida. Porque usted tiene el carácter de Cristo. Cristo nunca le tuvo miedo a morir. Nunca. Sino que Él murió y obedeció a su Padre. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es indeciso, es voluble, no tiene carácter, es un guiñapo. ¿Sí es? Santiago 4:8. Santiago 4:8. Aquí está el remedio para fortalecer del poder de Dios, para que se nos quite ese doble ánimo, que se nos quite ese temor, ese miedo, esa duda. Y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo tienen un corazón sucio. ¿Por qué? Porque dudan, desconfían de Dios, ofenden a Dios. Por eso el Señor dice: para que no tengas eso, esa duda, ese doble ánimo, acércate a mí, que yo me acerco a ti. Él nunca nos va a rechazar. Siempre está pendiente. Dios quiere que seamos sobrios y estables, aunque las personas nos rechacen. No importa, ya sabe, cuando ustedes lo rechacen, sacúdase el polvo. No se ofenda, no le responda, no se enoje, no se amargue. No. Sacúdase el polvo y dile gracias a Dios. Que usted es bienaventurado por la causa de Cristo. Porque se dice: bienaventurados los que persiguen por mi causa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Debemos saber quiénes somos en Cristo y saber usar la autoridad dada por Dios a cada uno de nosotros. Debemos usar la palabra. Debemos sabernos fortalecer con la palabra. Veamos en Isaías 54:17. Mire lo que dice Dios. En Isaías 54:17. Lo que diga Dios, eso es lo que nos interesa, no lo que diga el hombre. Peor lo que diga el diablo. Y el diablo siempre va a usar a los hombres, a las personas, para decir cosas negativas. Isaías 54:17 dice: el Señor para nosotros nos da una arma. Una verdad de la palabra. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna mentira, nada. Ninguna arma contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
Entonces nosotros tenemos que estar, vemos un problema, ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. No, ese es un ataque del enemigo. Viene contra mi vida, no la voy a aceptar. Yo reprendo eso, porque eso viene del diablo. La Biblia me dice, y usted lo cita, y entonces la palabra de Dios no va a retornar vacía, porque usted la está usando para su defensa personal. Es una espada que no falla. Nosotros nos defendemos con la palabra, no con un revólver ni con un palo, no, Amén. con la palabra de Dios. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese verso debe saberse todos los niños, todos los estudiantes, todos, chicos, viejos, todos, de todas las edades. Porque hay un momento que nos va a llegar un problema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice todo, no dice casi todo. Todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Cristo está como nuestra fortaleza. Porque estamos diciendo todo lo puedo con la fuerza de Cristo. No con mis fuerzas. Con la fuerza de Cristo. Porque Él nos está fortaleciendo. Segunda de Timoteo 1:7 nos hace acuerdo lo que nos dio el Señor. Segunda de Timoteo 1:7. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Para no decir, no, es que yo no tengo carácter, o porque tengo esto, que tengo miedo. No. Eso es mentira del diablo. Aquí está la verdad de Dios. La verdad de Dios nos dice en segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía. Ajá, los cobardes no entran al cielo. De hecho, los cobardes no entran al cielo. De eso dice la Biblia. Dios quiere hijos valientes, decididos, que le crean a Él. Repito, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Quién da el espíritu de cobardía? El diablo. Si usted no quiere el espíritu de Dios, el diablo le da. Usted desecha lo de Dios, va a cogerlo del diablo. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, que tenga usted. Autocontrol. Que sepa quién es usted. Que sepa hasta dónde llegar. Que sepa poner límites, hasta aquí puede llegar, no puede llegar más. ¿Por qué? Porque tiene espíritu de poder. Y ese espíritu de poder no es suyo, sino de Dios. Y Dios es ilimitado. Entonces estamos, ¿por qué? Porque eso nos dio Dios. Gloria al Señor. Ahora veamos la rebelión. Estas personas están enojadas y su enojo es una ira interna que se manifiesta en rebelión. Una ira mal controlada que se manifiesta en rebelión. Y terminan apartándose de Dios si no limpian su corazón. Qué triste. Se ponen rebeldes contra Dios. La rebeldía le hace pecar. Pecar es rebelión contra Dios. Eso es pecado. Cada que pecamos, ¿qué es? Rebelión contra Dios. Nos estamos rebelando contra la santidad de Dios. Eso es rebelión. Pecamos, estamos en rebelión, porque nos estamos ofendiendo al Señor. Estamos violando las leyes santas y puras de Dios. Estamos ensuciando nuestra santidad. Veamos la pobreza. Si las personas tienen una pobre imagen, ni siquiera se ven quiénes son ellos mismos. No se ven como Dios las ve. Admiran lo que otros tienen, pero automáticamente suponen que ellos nunca podrán tenerlas. Y eso es un error. Porque Dios no tiene hijos favoritos. Las bendiciones se alcanzan bajo la obediencia a la palabra de Dios. La prosperidad divina se alcanza por la obediencia
a Dios. Veamos en Mateo 6:33. Ahí está el secreto. Si usted va a su hermano progresar, denle gloria a Dios. Bendiga a Dios, porque ese Dios maravilloso bendijo a su hermano. Y su hermano tiene comodidad y usted está disfrutando de esa comodidad. No se amargue, sino haga lo mismo. Usted puede preguntar, hermano, ¿y cómo usted fue bendecido tanto? Y ese hermanito le va a decir, porque yo obedecí la palabra. Y Mateo 6:33 dice, vamos a ver, entonces el hermanito va a Mateo 6:33 y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué fácil. Buscamos a Dios y nos sometemos a su justicia divina, a la justicia de ese reino, y entonces Dios va a añadir todo lo que nosotros necesitemos. Gloria a Dios. Qué fácil. Pero ¿qué pasa? Mucha gente quiere buscar el reino de Dios, pero no buscan la justicia. Eso es como el que busca los panes y los peces. Busca el restaurante, pero no busca lo principal. Y lo principal es la comida espiritual. Lo que Dios nos da. La justicia de Dios. Someternos a esa justicia, a la ley de Dios. Hacer lo que Dios diga. Entonces, Él se encarga de eso. Veamos en Deuteronomio 28:1-2. Deuteronomio 28:1-2. Otro versículo de la obediencia y de la bendición, porque aquí está la bendición de Dios. Él dice, busca mi reino y su justicia y yo voy a añadirte todo lo que tú necesitas. Aquí nos dice en Deuteronomio 28:1-2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si obedeces, te van a bendecir. Josué 1:8. Vamos a Josué 1:8. Ustedes lo saben de memoria, pero es necesario recordar porque allí viene la bendición. La bendición llega cuando nosotros obedecemos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué vemos tanta pobreza espiritual y material en el cuerpo de Cristo? Por falta de conocimiento y obediencia a la palabra. Por eso, hermanos, por falta de conocimiento y obediencia a la palabra de Dios. Veamos el contraste. Veamos en Deuteronomio 28. Por la desobediencia. 28 del 15 al 19 nomás. Les voy a leer, pero ustedes en su casa lo pueden leer hasta el final. Y se encontrarán con muchas cosas muy feas. Mire, porque vemos en tantos hogares cristianos que viven como miserables, sin la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Te puedes esconder donde quieras, pero te van a alcanzar. Maldito serás tú en el campo, en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldita tu economía. Eso, tu economía, maldita. Dice, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Está maldiciendo a los hijos. Porque nosotros, cuando no obedecemos a Dios, estamos maldiciendo a nuestros hijos. Es lo contrario que cuando obedecemos a Él, los estamos bendiciendo. Y el 19 dice, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Qué triste, hermanos. Pero es por eso. Oseas 4:6. Oseas 4:6, después de Daniel. Gloria al Señor. Amén. Dice así, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por desechar la palabra de Dios, por desechar la instrucción de la Biblia, Dios le echa del sacerdocio, lo expulsa del sacerdocio. Y lo más triste, hermano, que se olvida de nuestros hijos. Sí, hermanos, esto es muy crítico. ¿Cuántas personas cristianas? Yo conozco algunas, y conocido en el tiempo de mi vida cristiana, que viven de una manera tan miserable, espiritualmente y materialmente hablando, hermanos, apartados de Dios, aunque no se dan cuenta, pero están apartados porque han desechado la palabra, la han despreciado. Despreciar la palabra es algo peligrosísimo, hermanos, peligroso, porque estamos despreciando los consejos de Dios. Si un hijo que no aprecia los consejos de su padre o de su madre, Dios castiga por eso. ¿Cuánto más despreciar la palabra de nuestro Padre Celestial? Sí, amados, no podemos jamás despreciar la palabra de Dios. Por eso mi ruego siempre, hermanos, será el mismo. Por favor, estudien la palabra, estudien todos los días. No se acuesten sin antes no haber sido alimentados por la palabra, hermanos. Porque la palabra de Dios es la única que nos va a cambiar. La palabra de Dios es la única la que nos va a establecer en Cristo. La única que nos va a alimentar con el alimento de Dios. No comer la palabra de Dios es como decir, no vamos a comer una semana la comida material. ¿Cómo no vamos? Nos morimos. Hermano, espiritualmente es así también. Es lo mismo. Por la misericordia de Dios es que subsistimos. Pero no abusemos, hermanos. Amén. No abusemos. Y seamos más obedientes a la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, tenemos compromiso con Cristo, porque Él nos mandó a hacer una misión. Y cuando se encuentren con el desprecio, ya saben, sacúdase en el polvo y vaya a otro lugar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo. Te damos gracias por tu palabra, Señor.
Gracias, Padre, por tu instrucción divina, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, hasta los detalles más pequeñitos, Señor, que tú estás preocupado hasta del desprecio que nosotros nos puedan hacer, Señor. Oh, Padre, gracias, porque tú dices que el que te desprecie, que nos desprecia a nosotros, está despreciándote a ti, Señor. Padre, gracias. Por eso tú dices en tu palabra, Señor, que tú bendecirás al que dio un vaso de agua a uno de tus pequeñitos, tú lo vas a bendecir, Señor. Padre, gracias, porque tú premias a los que nos reciben, a los que reciben en tu palabra, y castigas a los que no lo reciben, Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser menos sentimentales, a hacer ya no a nada de sentimientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que mueran nuestros sentimientos, a que te muera ya esa debilidad en nosotros, porque eso es carnalidad. Ahora tenemos que ver que tú seas glorificado, Señor, en todo momento, Señor. Padre Santo, gracias a que tú nos enseñas a no mirar las circunstancias, a no mirar las ofensas, porque eso pensamos como cuando éramos niños, Señor, pero ya no somos niños, ya hemos crecido, Señor, gracias a tu palabra, al alimento de ella, Señor, y a la dirección del Espíritu Santo, ya estamos madurando, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer con ese carácter tuyo, Señor, ser decididos, Señor, y hacer las cosas como tú dices, Señor, a llamarle al pecado, pecado, y a la santidad, santidad, y nosotros saber diferenciar lo uno de lo otro, Señor. Padre, ayúdanos a agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a aborrecer la maldad, Señor, y amar la justicia, Señor. Cada día más y más, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que hemos sido edificados, consolados y exhortados por tu palabra, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo sus familias, sus hijos, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes definitivamente cuidado de nosotros y tú nos amas, Señor. Gracias, Padre. Ahora vamos a abrir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Saludos a los unos a los otros.